Bienvenidos otra vez. Por favor, compartan este video. Amén. Padre, venimos a tu presencia. Oramos ahorita por las comunidades de Texas, Luisiana, Padre, y todas las áreas afectadas por el huracán que está yendo, la tormenta, Padre. Padre, toca ese pueblo que está ahí. Toca a tu gente, Padre, para que no se escondan en edificios y abran sus edificios para que puedan ayudar a la gente, Padre. Para que como siervos tuyos vayan y enfrenten, Padre, la situación y sean esa ayuda que tú los llamaste a hacer, Padre. Tu palabra dice que debemos de ayudar a los huérfanos, a las viudas, Padre. Hay varios ahorita de esos, Padre. Padre, tenemos que ir, Padre, como tu pueblo a hacer esa obra, Padre. A ministrar el Evangelio, a traer la salvación por nuestros labios de tu palabra, de tu bondad, Padre. Padre, a orar que esa tormenta se calme y se vaya. Que en el nombre de Jesús, Padre, haga mínimo pérdida de vida. Y que, Padre, tú puedes resucitar a cada uno de ellos si es tu deseo. Pero, Padre, necesitas tus siervos valientes que vayan, Padre. Padre, necesitas siervos que oren, Padre. En este momento oramos, Padre, que tus siervos empiecen a orar por ese pueblo, Padre. Que los toques, Señor. Y que estés con ellos, Padre. Te pedimos perdón por cualquier cosa que haya pasado, que haya hecho este país, Padre, para que esto viniera sobre nosotros, Padre. Oramos por protección divina contra las cosas y acechanzas de Satanás, Padre, contra este país. Y oramos que tu Espíritu Santo, Padre, toque, cambie corazones y traiga salvación. En el nombre de Jesús decimos, amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de un tópico bien importante ahora. Vamos a hablar de la salvación. Amén. Hay mucha gente que está un poquito confundida de qué es la salvación. Amén. Cristo dijo en una escritura, y no la escribí, que ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es que conozcan a Dios Padre y a Jesucristo que Él mandó. Amén. Pero la salvación es un tópico que nunca realmente se toma y se toca en las iglesias. Amén. Vamos a tocarlos este día ese tópico. Amén. Vamos a unas cosas. La primera cosa que vamos a ver es esto. Hay, vamos a decir, varias definiciones de salvación. Pero la más importante que quiero que entiendan este día es esta. Arthur Pink escribió un libro hace muchos años, en los 1800. Decía, así se llamaba el libro, discúlpenme. A Fourfold Salvation, salvación de 4 puntos. Amén. No voy a predicar lo que él dijo, pero voy a explicar lo que significa. La primera es salvación del placer del pecado. Aquí es donde mucha de la iglesia, aquí empieza la obra de Dios en ellos. ¿Quieres saber dónde estás? Empiezas aquí. ¿Estás verdaderamente tú salvado del placer del pecado? Porque hay mucha gente que le encanta pecar. Amén. Les encanta hacer lo que su voluntad desee. Amén. Y cuando vemos esto, hay gente que le gusta pecar. Ama el pecado. Amén. Y el Señor nos trae y empieza a liberarnos. Si nos va a liberar del castigo del pecado, de la vida, de la condenación eterna, tiene que cambiar nuestra voluntad y tiene que salvarnos del deseo y del placer del pecado. Hay tanta gente que haya amor y placer en hacer cosas malas. Amén. Quiero que entiendas una cosa. Dios es un Dios de orden. Antes de que continuemos. So, cuando primero vienes a conocerlo, Él empieza a trabajar en tu deseo de pecar, en tu placer del pecado. Yo siempre he hablado de la Coca-Cola. Amén. Porque a mí me gustaba tomar mucha Coca-Cola. Ahora, gracias a Dios, pura agua y té. Pero llegó el punto que me tomaba 2 cases de Coca-Cola en un día. Me llevaba un case en el carro y al fin del día ya casi terminaba todo el case. Y el Señor empezó a tratar conmigo. Y empezó a decirme que no. Yo no sabía que yo tenía diabetes. No sabía que por esas razones me había pegado diabetes. Estaba yo por varias razones, incluyendo eso, enfermándome. Pero el Señor lo sabía. Y esa cosa me iba a llevar a morir. Y un día el Señor me dijo, antes que yo supiera, vas a tomarte nomás una al día. De 24 al día, una es un cambio bien grande. Es igual como el que está adicto a los cigarros. De 3 paquetes a un día un cigarro es un cambio bien grande. Amén. Pero lo que pasaba es que el Señor sabía que yo estaba destinado a morir si seguía en ese camino.
Igualmente el Señor sabe que estamos destinados a morir si seguimos en ese camino. Amén. Y Él quiere quitarnos de ese camino y ponernos en su camino. Amén. Allí empieza con tratar el placer del pecado. En Eclesiastes 3:11 dice que Él hace todo hermoso en su tiempo. Uno de los más grandes errores en la iglesia es que tratamos de que todo sea instantáneamente. Queremos una generación de microwave, de fast food. Queremos agarrar comida chatarra. Tus niños ya no quieren comer en tu casa, ellos no quieren lo que les haces, quieren que los lleves por un drive-thru. Amén. Y tú, como buen papá y mamá, lo haces, pero no sabes que lo que estás haciendo, estás destruyendo el cuerpo de ese niño. Tienes que entender, yo te puedo decir, porque yo por muchos años destruí mi cuerpo con golosinas, con comida chatarra, y ahora estoy pagando las consecuencias de esos hechos, pero Dios me está sanando. Amén. Y Dios, Él hace todo hermoso en su tiempo, pero ¿qué pasa? Es un proceso a veces de ser y llegar a que Dios te haga hermoso. Amén. Él es el que es hermoso, nosotros hacemos un desastre, pero en el tiempo de Dios, no el mío. Y eso también significa en el proceso de Dios. Amén. Porque el tiempo es un proceso. Amén. En el camino de Dios, Él me hace a mí como Él es. Amén. Vamos a continuar. Amén. Hay tanta de la iglesia que está atrapada aquí y no entienden que es feo estar yendo a la iglesia y no verdaderamente ser cambiado. Amén. Esa es la queja de muchas de las personas que nos están viendo este momento o que ven y hacen. Déjenme decir una cosa, eso no es excusa para ti. Porque Dios quiere trabajar en ti. No te preocupes de los que Él está trabajando, preocúpate en ti. Amén. Tienes que saber la verdad. El tiempo es muy corto. Amén. Y cuando tú llegas a Cristo, Él te quiere salvar del placer o del desorden del pecado. Porque el pecado trae desorden. Desordena tu vida. Te desvía del camino. Amén. Y a nosotros nos gusta la mala vida. Queremos hacer lo que Pablo dijo que él quiere hacer, lo que no quiere hacer. Entonces él quería hacer lo que no podía, discúlpenme. Y él estaba diciendo, él estaba hablando de servir a Cristo. Él quería no servir a Cristo, pero tenía que servir a Cristo. Porque él amaba servir a Cristo, pero él deseaba todavía dentro de él hacer otras cosas. Es el pleito de cada día, hermanos. Pero tenemos que pelear. Me dice, no, es que caí otra vez. No, hermano, no caíste otra vez. Ya estabas caído. Aquí, en tu corazón ya estaba caído. Nomás hiciste lo que ya querías hacer. Dicen que el pecado en Santiago, no has pecado porque no ha habido oportunidad. Amén. Hay mucha gente que cae en el pecado según ellos. Amén. Y yo oigo cuando me dicen esto. ¿Y saben lo que hay interesante? Que todos ellos tienen una cosa en común. Ya estaban planeando en su mente qué iban a hacer en ese momento. Amén. Vamos a ver las escrituras. Amén. Primeramente quiero que entiendas que la salvación no viene por nada que tú puedas hacer. Y aquí es donde mucha gente está pensando, no, es que no tengo que hacer nada para ser salvo, es un don de Dios. Y si lo dice así, vamos a Efesios, amén. Si alguien me lo lee, vamos a Efesios 2, vamos a leer del 7 al 9. Amén. Efesios 2, del 7 al 9. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Quiero que veas aquí. Dice que de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, viene la salvación. No de nosotros mismos. No tenemos ninguna razón para ser orgullosos, pero un regalo, un don, que es lo que significa, se le puede dar a todo mundo. Él lo dio a todo mundo, le dio a todo mundo el don de la salvación. ¿Significa que todos son salvos? No, porque cuando se te da algo, tú tienes que recibirlo. Recibirlo puede ser como una obra, pero no, es un don dado que tú tienes que recibir. Por eso dice que tienes que recibirlo en tu corazón. Amén. Y si recibes al Señor en tu corazón,
allí Él empieza a tomar control de tu vida. Es lo que significa. Amén. Ahora, ¿tú piensas que si el Señor tiene control de tu vida, el pecado va a enseñorarte sobre ti? No. Él empieza a liberarte del deseo del pecado. Hay mucha gente que no entiende. Y voy a tocar áreas. Su mente tiene que ser cambiada. La palabra de Dios dice que la mente tiene que ser renovada. Y ahí es donde empieza el Señor. Empieza a renovar tu mente. ¿Y con qué lo renueva? Primer cosa donde sabes que no has dejado ir del placer del pecado. No lees tu Biblia. No oras. No buscas de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque estás entretenido. Está bien leer otros libros para ti. Está bien gastar tu tiempo hablando con el comadre, con la compadre, con los chismes allá, con tu hermano, con tu hermana, con todo mundo. Porque ellos no te van a reprobar del pecado. Pero hablar con el Señor ni 5 minutos. Orar ni 5 minutos. Estudiar la palabra ni 5 minutos. Es donde sabes que todavía no estás allí en ese punto. Dime cuánto lees de la Biblia y cuánto oras o hablas con Dios y te puedo decir que has estado dejando las otras cosas del mundo irse. Amén. Porque Él está más allí. Amén. Vamos a continuar. Amén. Dice así. Amén. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino del cielo, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Quiero que vean esto bien claro. El que hace ¿qué? La voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad del Padre tenemos que amar lo que Él quiere que hagamos. No sé si nunca has ido a un lugar donde no quieres ir. Sí, yo he ido a muchos lugares donde yo no quiero ir. Amén. Muchos. Y yo no quiero estar allí, pero el Señor me dice, tienes que ir. Si Él me dice, aunque yo me queje, voy a ir. Aunque no me guste a mí, como a Jonás no les gustaron ciertas cosas, yo voy a ir porque Él me mandó. Amén. Pero si alguien más te invita y tú no es el Señor y tú no quieres ir, es tu voluntad si vas a ir, sí o no. Amén. Yo he hallado en mi vida que si hago lo que yo quiero, no soy muy feliz. Amén. No va todo bien. Pero haciendo la voluntad de Dios, ¿qué? Causa que tú puedas entrar, que puedas ser salvo. Amén. Mucha gente acusa al diablo, dice la culpa del diablo. Ustedes no han oído eso, ¿verdad? Es que el diablo me dijo que lo hiciera. El diablo, pobre diablo, ni siquiera sabe que le están acusando. Todo el mundo lo acusa de todo y son ellos. Yo les digo una cosa. Otro aspecto de la salvación. Hemos todos visto posiblemente películas viejitas de los cowboys. Están en una fortaleza y están todos rodeados así por indios y están atacándolos. Amén. Y están por morir. Y de repente se oye la trompeta. Y ahí vienen los demás. En ese momento se siente la emoción, la salvación, que ya no van a morir, que ellos están salvos porque vino un ejército a ayudarlos a ganar. Esa es la salvación en Cristo. Liberación, quiero que entiendas, liberación de tu enemigo. Óyeme bien, si el diablo todavía te está presionando en tu cabeza, él viene a irritarnos, sí. Pero si él te tiene atemorizado en todo es el diablo, quiero decirte que posiblemente no has sido salvo del enemigo. El diablo ya no tiene autoridad sobre el Hijo del Rey. Amén. El diablo ya no tiene autoridad sobre el siervo de Dios. Aleluya. El diablo no viene a decirte esto es lo que vas a hacer. El diablo viene a sugestionar. Hay una gran diferencia. El diablo no mueve tus manos a agarrar esa droga. El diablo no mueve tus dedos a marcar esa llamada mala. El diablo no causa que te tomes esa cerveza o te fumes ese cigarro. Eres tú. El diablo nomás sugestiona. Pero cuando tú no estás en Cristo, no puedes decirle al diablo no, porque eres esclavo del pecado. Pero cuando estás en Cristo tienes una cosa diferente que la gente en el mundo. Puedes decirle al diablo, estás bajo mis pies, tú tienes que obedecerte a mí, lárgate. Y él no tiene nada más que obedecer. Y ahí es donde está la iglesia. Mucha de la iglesia está atrapada allí. Todavía les gusta el pecado, todavía les gusta hacer las cosas que no son convenientes y todavía le echan la culpa al diablo porque no han entendido que hay victoria
sobre toda la potestad del enemigo. Hay victoria sobre nuestra propia carne en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar. Ojalá estén aprendiendo algo, porque yo sí. Amén. Segunda cosa que escribió este hombre: salvación de la penalidad del pecado. ¿Qué es la penalidad del pecado? Mucha gente piensa que nomás es el infierno. Quiero decirles que no es todo. Quiero que entiendan este día, porque si no entienden este día, ustedes nunca van a poder entrar, porque van a estar yendo en círculo. Amén. La salvación de la penalidad del pecado es bien básica. ¿Qué es la penalidad del pecado? Es muerte eterna. Es muerte. Es el lago de fuego. Cada alma que verdaderamente pone su confianza en Dios sabe que están salvos de la culpa de los que hayan hecho, y Dios dice que ya no somos culpables por medio de la sangre del Cordero. Amén. Cada siervo de Dios, y lo sentimos aquí, lo sentimos en nuestro ser, que somos salvos. Sentimos que ya aunque nos muéramos todo está bien, porque Él está con nosotros y Él nos guía. Amén. Pero ya sé que hay unos allá afuera que no saben que si están salvos o no. No tienen esa seguridad en ellos. Amén. Gloria a Dios. Dice así. Cristo le dijo a la mujer. Vamos a Lucas 7:50. 7:50. 50. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí él dijo, es la fe que te salvó. Cuando Pablo estaba en la cárcel y todos los prisioneros iban a escapar porque el temblor que había pasado, el que estaba ahí, el que los tenía encarcelados, le preguntó. Y ahí estaban. ¿Y qué dijo el apóstol? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Amén. ¿Crees tú? ¿Crees que Él puede salvarte del infierno? Amén. Él le dijo a esa mujer que su fe la había salvado. Todos sus pecados habían sido perdonados, porque la fe que Él los había salvados, o Él ahora le estaba diciendo que por la fe todos los pecados habían sido perdonados. Porque ella recibió al Rey. Amén. Y creía. Una persona que verdaderamente cree ya no tiene por qué regresar al pecado. Porque el pecado fue perdonado y olvidado. Amén. Continuamos. Amén. Un aspecto de la salvación lo podemos ver de dos puntos de vista. Quiero que lo vean así. El punto humano y el punto divino. Amén. El punto humano, el punto divino es ahora la misericordia hallada en Jesucristo. El sacrificio hecho por Jesucristo. La persona que pagó por nuestros pecados, que cumplió toda la ley para que fuéramos salvos. Ese es el aspecto divino sobre nosotros. Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo, amén, que mandó a su único Hijo, para que el que en Él creyera tuviera vida eterna. Amén. Ahora, el punto humano, nuestro punto de vista humano de la salvación es que tenemos una penalidad y que no hay nada que podemos hacer. Por eso inventamos religiones, por eso hacemos todo lo que hemos hecho, por eso inventamos maneras, costumbres, un montón de cosas para tratar de ser salvos. Cada cultura en este mundo, cada raza, cada religión está basada en que podemos ser más, podemos ir a ese lugar, como le llamen, al cielo, por nuestro propio mérito. No necesitamos a nadie, nomás necesitamos ser buenos, seguir este camino. Amén. Bueno, Cristo nos vino a salvar de todo eso.
Porque esas cosas traen penalidad, igual como la ley de Moisés traía penalidad. Y estas cosas nos proclamaban impuros. Amén. Amén. Cristo vino. Amén. Hemos Hechos 13:39. Hechos 13:39. Amén. ¿13? 13:39. Amén. ¿Qué dice? Sí. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él justificado todo aquel que cree. Mira lo que dice. Por la ley, por la religión, por las cosas que hemos hecho, todo lo que el humano trata de ir para llegar a Dios y ser justificado y ser libre del pecado, para entrar en ese lugar que se llama el cielo, o como le llaman las culturas. En todas estas cosas fuimos condenados, pero en él fuimos justificados. Amén, gloria a Dios. Amén. Y esto significa que Cristo fue a Dios el Padre y dijo: aquí está la sangre que derramé por ese pecado. Aleluya, gracias Dios. En Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mira lo que dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No está hablando de nada más, no está hablando de nadie más. Está hablando de uno, de Cristo Jesús el Salvador. Aleluya. Si está en Cristo, usted ya no tiene condenación. Gloria a Dios. ¿Qué significa estar en Cristo? Caminar en Él todos los días, cada minuto, cada segundo, habitar con Él. Amén. Esto lo hace a usted libre de la penalidad del pecado. Amén. El tercer aspecto que dijo Arthur Pink es salvación del poder del pecado. Ahora tenemos placer de pecado y ahora poder de pecado. Y se oye casi igual. Yo es lo que dije, el Señor me corrigió. Alguien que ama el placer del pecado va, corre, lo hace y regresa, como un adicto. Pero el poder del pecado es alguien que está esclavizado por el pecado. Una poquita diferencia, ahorita le explico. El placer del pecado tiene que ver con nuestra voluntad. Tiene que ver con lo que nosotros queremos hacer. Amén. El poder del pecado es cuando ya no tenemos nosotros voluntad, la hemos rendido en vez de a Cristo al pecado, a la religión, a las cosas que sabemos que no son verdaderamente de Dios, pero hemos rendido esas cosas o hemos rendido y doblado nuestra rodilla al poder del pecado. Y pasa por muchas razones. Hemos hablado en el pasado, el diablo pone trampas en nuestras vidas, trampas se ponen por los demonios, nosotros mismos ponemos trampas. Y una de las más grandes problemas es, por ejemplo, la depresión. Es un poder. ¿Qué nos dice que tenemos? ¿Peleamos contra qué? Potestades, poderes. Amén. Y la depresión es un ejemplo bueno. La persona puede estar depresionada. Nada está yendo mal. Todo está bien, pero esa persona está depresionada, se queda en su cuarto, cosas pasan. Esa cosa tiene poder sobre la persona y su voluntad ya no es su propia. Es como estar poseído, no tiene usted poder sobre su propia voluntad. Amén. Y tenemos que entender que esto está poniéndose más prevalente en esta sociedad. Estamos viendo niño tras niño en diferentes partes del mundo, pasan cosas y los ves, juegos de video, y empiezan a caerse, teniendo convulsiones, están atrapados por ciertas cosas, la ballena azul, un montón de cosas que están pasando y vemos que ellos no tienen voluntad propia. Esto automáticamente en la mañana tienen que prender su Facebook, tienen que prender su WhatsApp, lo que sea, no sé cuál medio estén usando, tienen que prender algo o no se sienten que están perdidos. Eso es algo que tiene poder sobre usted. Hay personas que se tienen que levantar y cuando se levantan en la mañana, ¿qué es la primera cosa que hacen? ¿Se levantan? Redes sociales. ¿No? La primera cosa que hacen, ¿corren a la cocina?
se hacen su café. Antes de que todas las personas en la casa ya tienen su olla de café. Esto es algo que no pueden controlar, es como automático. Conozco a personas que tienen cada mañana que bolear sus zapatos, cada mañana tienen que hacer esto, ¿tá? Y es nomás un ejemplo, pero estas cosas tienen poder sobre ellos, sobre sus emociones, amén, sobre sus actividades, sobre sus sentimientos y emociones, amén. Vamos a continuar, me estoy yendo a un lado. Vamos a ver esta escritura. Amén. Corintios 6:12. Me parece porque no la escribí, nomás puse 6:12. Corintios 6:12. 1 Corintios. Dice 6:12. Oh, es el... Todas las cosas me son... Es Romanos 6:12, discúlpeme. Romanos. Capítulo 6:12. 6:12, ¿ah? Dice, no reiné pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Amén. ¿Qué dice ahí? Que no dejemos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal para que lo obedezcamos. Amén. Eso está hablando a la iglesia. El pecado no debe de tener autoridad sobre nosotros. Amén. Si el pecado hubiera sido erradicado, como mucha gente dice, de nuestra vida, ¿por qué le escribiría Pablo esto a la iglesia? Tenemos que pensar, tenemos que despertar, porque hay muchos falsos que han ido en este mundo y engañan a muchos y aún a ellos mismos. Amén. Dice la palabra de Dios así, 2 Corintios 7:1. Amén. 2 Corintios 7:1. ¿Lo tiene, hermano? Sí, te lo tengo. 7:1 mismo. Uh-huh. Dice, así que amados dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, si el pecado había sido erradicado, tenemos la opción de rendirnos a la cruz, pero el proceso empieza. Amén. En 1 Pedro 5:6 dice, humíllate debajo de la mano poderosa de Dios y Él te exalta en tu tiempo. ¿Qué significa? Bueno, para nosotros rendir lo que queremos, rendir nuestra autoridad, significa también rendir nuestro pecado. Cuando hacemos esto es humillante para nosotros. Dime que no. Díganme que no. Díganme que cuando ustedes están haciendo algo y tienen que rendir esa cosa, no se sienten humillados. Sí, hermano, ¿qué dice? En 1 Corintios también dijo 6:12 que anteriormente dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Amén. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Miren lo que dijo el apóstol, no se dejará dominar en ninguna. Amén. Gloria a Dios. Hay que continuar. Me está gustando el mensaje. Amén. So, vemos estas cosas y voy a terminar este tópico al siguiente, voy a seguir al siguiente. En 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Eso le está diciendo a la iglesia, no al mundo. Quiero que entiendas, cristiano. Él está diciendo esto a la iglesia. Si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. El cuarto punto es salvación de la presencia del pecado. Hemos oído varias veces que Cristo quiere presentarnos a su Padre sin mancha y arruga. Amén. ¿Qué son las manchas y las arrugas? Ha habido varios estudios. Y me admiro que en estos estudios una cosa es prevalente. Nadie quiere tocar estos tópicos.
¿Qué significa salvación de la presencia del pecado? Bueno, en el tiempo antiguo, cuando tomaban y hacían el sacrificio del cordero, el cordero no podía tener huesos quebrados y no podía tener ninguna imperfección ni mancha. Amén. Cuando Cristo nos quiere presentar delante de su Padre, no podemos tener imperfección ni mancha ni nada quebrado. ¿Cuántas vidas quebradas hay en el Evangelio? Muchas. Oigo testimonios todo el tiempo y yo pongo atención. Oigo a personas que hablan de qué de dañosa ha sido la vida por 30 minutos. Uno, si no le quitan el micrófono, por 1 hora. Y dedican todo ese tiempo a como su vida destruida. Y nomás 2 segundos a 1 minuto que le dan gracias a Dios por ser salvos. Cuando ya no hay ese dolor, ese quebrantamiento, se habla del quebrantamiento por 1 minuto a 2 y se le da gloria a Dios por 29 minutos. Porque enseñas ahí que Dios ahora es lo más importante y que esa irritación chiquita que pasó aquí no se compara a la gloria del Rey de Reyes. Porque enseñas que tu vida, aunque fue quebrada, ahora está reconstruida y en lugares celestiales con Él. Esas son manchas y arrugas y quebrantamientos. El Señor empieza a quitar la presencia del pecado en tu vida. Antes ibas a ver a tu familia, a tus amigos, y te invitaban una cervecita y estaba haciendo calor y estás ahí, nadie me va a ver. Cristo te vio. Te sales de un lado de tu negocio, de tu iglesia o de la casa de tus amigos y agarras tu cigarrillo, tu marihuana o lo que es. Acabo nadie me va a ver. La cosa es que esas cosas son, ¿qué? Las manchas que no han sido lavadas de tu alma. Empiezas a decir malas palabras cuando estás con tu familia, pero eres cristiano acá. Tienes manchas. Cristo te quiere presentar limpio delante de su Padre. Tienes manchas. Necesitas dejar esas manchas ir. Esa es la presencia de pecado en tu vida. Y Él vino a salvarte de la presencia del pecado en tu vida. Aleluya. Y cuando tú empiezas a ver la realidad, que todavía tienes esas quebrantaduras, que todavía tienes esas manchas, es cuando puedes ahora decir, Padre, ayúdame. Yes. Hay personas. Amén. Esta es la última, la final salvación, voy a decirle. Cuando Dios ya te ha llegado a este punto y Él quiere limpiarte porque el tiempo de la presentación ha llegado y la gracia te ha llenado y la fe está allí. Él quiere presentarse allí, pero ese cordero a veces tiene ya las manchas, las quebrantaduras, pero tiene imperfecciones. Las hermanas, ellas que se gusta maquillar, se han maquillado todo el día. Porque duran todo el día. Y hay una manchita aquí. La agarran, empiezan de nuevo. Amén. Deberían de vender una máscara que se pone así y ya estuvo. Quiero que entiendan, esos son disfraces. Amén. Igual como cristianos tenemos esos disfraces. Todo está bien, se ve todo bonito. Su trajecito, su corbatita, se me olvidó. La Biblia está acá. ¿Saben todo el lingo cristiano? Sea bendecida, hermana. Dios la bendiga. Pero esas cosas son disfraces. Porque se machuca un dedo y... Ay, Dios mío, todas las cosas que se dicen. Se enoja con el esposo o la esposa y... Ay, Dios mío. Todas las cosas que salen es de la profundidad de la imperfección de tu corazón. Así es. Cristo quiere sanar tu corazón y limpiarlo.
Esta es la etapa final, cuando ya estás preparándote, ya estás listo. Ahora sí, puedes ir a la presencia de Dios el Padre, presentado por Cristo, sin mancha y sin arruga, listo para entrar al reino de los cielos para siempre. Pero tristemente, muchos nunca van a llegar a ese punto porque no quieren. Bien simple, no quieren. No quieren cambiar, nunca. Y ahorita me están unos juzgando porque sus pastores nunca les enseñaron o nunca leyeron la Biblia. Pero quiero decirles que no importa su opinión o la opinión de su pastor. Importa lo que dice la palabra de Dios y lo que dice mi Señor que viene pronto. Él dice, sin mancha y sin arruga te va a presentar al Padre. Esto no soy yo. Yo también voy a tener que ser completamente limpiado, tener un overhaul, donde quitan todo lo viejo y ponen todo nuevo. Eso es lo que dice, ser que una nueva criatura en Cristo. Todo lo viejo que ha pasado. Leo esto y honestamente me entristezo. Me lleno de algo que no siento, no puedo comprender, porque es como una tristeza tan profunda. Porque yo sé que muchos, posiblemente hasta yo, nunca nos vamos a ver en el cielo. En Hechos, le preguntaron a Pedro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Estos eran personas que eran judías, religiosos, que ellos conocían. Los judíos, ellos sabían la Biblia mejor que tú y yo. Desde niños tenían que aprenderse el Antiguo Testamento. Tenían que seguir los 10 mandamientos. Tenían que hacer un montón de reglas y regulaciones. Y ellos lo hacían a lo mejor que podían. Todavía la regaban y quemaban, mataban a un cordero. Mataban esto. Hacían sacrificio por el pecado. Sabían la palabra de Dios mejor que tú y yo. Pero estas mismas personas dijeron, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Amén. Los líderes religiosos venían de noche a hablar con mi rey. Y Nicodemo le preguntó a mi rey, ¿qué significa nacer de nuevo? Y mi rey le dijo, ¿qué? Estoy parafraseando, obviamente. Puedo ver a Cristo decir, ¿what? ¿Eres un maestro y no sabes? Igual me hallo yo haciendo la misma pregunta de muchos que dicen que son maestros. ¿Verdaderamente no sabes? Rabinos. La salvación es gratis. Es un don de Dios. Pero tú tienes que recibirla. Y te quiero decir con todo el amor que Dios me ha dado por cada alma, que cuando tú recibas ese don, es como meterte en el raite más grande de la montaña mágica. Te agarras por tu vida y Él te lleva y subes. Amen. Y subes y subes otra vez y ese raid termina cuando llegas al final. Y una de dos cosas pasa cuando llegas: estás casi corriendo para afuera por el miedo, o estás otra vez. Bueno, en Cristo, cada vez que eso pasa, Él limpia. Y sí, estamos otra vez, hay que subirnos otra vez, porque para nosotros es un placer caminar con el Rey de Reyes. Cuando Él me dice que estoy haciendo algo mal, gloria a Dios porque Él me ama. Dice que a los que Él ama, Él corrige. Si no te corrige o no estás siendo corregido, no quieres recibir la corrección, posiblemente no eres hijo. Amén. En Juan 3, 17, 21, yo sé que es la escritura que unos de ustedes están sacando, dice que Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, pero para que por medio de Él el mundo será salvo. Sí, es verdad. Él no vino a condenarte. Yo no te estoy condenando. Yo estoy nomás hablando la palabra de Dios. Cristo habló nomás la palabra de su Padre, porque dice que todo lo que Él oyó del Padre, Él dijo. Amén. Y quiero que oigas esto. No te estoy condenando, pero las palabras de Dios te están trayendo convicción. Amén. Por eso te sientes como te sientes. Es la convicción de su palabra. Amén.
Continuamos. Ya estoy por terminar. Amén. ¿Qué es la salvación? ¿Qué significa ser salvo? Como sabemos, el pecado nos separó de un Dios santo y la consecuencia del pecado es la muerte y la muerte eterna. Amén. Su salvación es el reunimiento con Dios que nos hizo. Amén. El traernos para atrás al Padre que nos hizo. Amén. Voy a terminar con esto. Amén. La definición de salvación es poquito interesante. Pero voy a hacer una cosa enfrente de todos. La definición de salvación la voy a poner aquí. ¿Qué dice el diccionario mundano acerca de la salvación? Amén. Dice así. La salvación es ser redimido, rescatado, salvado de cualquier peligro. ¿Lo repito? El diccionario mundano dice que la salvación es la redención, el rescate y ser salvo de cualquier peligro. Hasta el diccionario mundano dice lo mismo. Cristo quiere salvarte este día. Amén. Verdaderamente. Gracias, Señor. Quiere limpiarte. Quiere presentarte a su Padre. Sin mancha, sin arruga. Analiza tu vida. Si tú tienes manchas, arrugas o quebrantaduras, puedes estar presente delante de Padre Dios, que es santo. Él quiere limpiarte, sanarte. Sí, Señor. Déjalo. Amén. Si ese eres tú, Aleluya. cierra tus ojos. Esta oración no te puede salvar. Es el reconocer dónde estás y decir, Padre, perdóname verdaderamente de corazón, Sí, Señor. y pedir su ayuda Sí, mi Dios. que te salva. Eso se llama fe. Aleluya. Y si ese eres tú que verdaderamente quieres esto, nomás simplemente di, Padre, perdóname. Sí, Señor. Perdóname por todas las cosas que estoy haciendo que no sé o no entiendo. Ayúdame, Padre, a ser tu hijo. Sí, Señor. Mándame al lugar correcto donde me enseñen tu palabra. Sí, mi Dios. Lléname de tu espíritu y guíame. Sí, Padre. Acepto el sacrificio hecho por Cristo Sí. en esa cruz Aleluya. y lo acepto a Él como mi Rey y Salvador. Sí, Señor. Si dijiste esta oración verdaderamente de tu corazón y apenas empiezas el proceso, yo nomás te di el ticket para entrar al raite. Cristo es el que te abrió la puerta para que entraras al raite. Súbete y deja que Dios haga una maravilla de tu vida. Amén. Rinde tu voluntad a Él. Que Dios te bendiga.